Bienvenidos a la Divina Comedia. En este episodio nos adentramos en uno de los temas más profundos y universales, los conflictos entre padres e hijos. Exploraremos esas tensiones que a primera vista pueden parecer simples desavenencias, pero que en el fondo esconden profundas lecciones sobre el amor, el perdón y el orden natural de nuestras relaciones. Acompáñanos en este viaje sonoro donde descifraremos cómo estas dinámicas familiares nos moldean y nos invitan a transformar el dolor en crecimiento personal. Quédate con nosotros y descubre cómo entender y sanar los lazos que nos definen. Comencemos. Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas gente. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Y cómo están los dantescos, la audiencia que nos escuchan desde tantos lados diferentes? Estuve investigando y nos escuchan desde distintos lados y desde lugares que yo no sabía ni que existían. Así que bueno, me dejó contenta eso y bueno, hoy tenemos un tema, uno de esos temas que nos atraviesan, porque si hay algo que es seguro es, todos somos hijos, Y acá estamos anotando todo. Habla despacio, Ale, por favor, que no te sigo la velocidad. ¿ok? Todos somos hijos y muchos de nosotros también tenemos hijos. Entonces, los conflictos entre padres e hijos son conflictos que realmente nos definen y que necesitamos de alguna manera poder comprender. Y bueno, vamos a ver si en este episodio logramos, al menos brevemente, poder ver qué nos está pasando, qué nos ha pasado y bueno, en qué estamos atascados. Porque generalmente estos conflictos nos hacen que la realidad se nos presente de cual o tal forma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por uno de los conflictos más comunes entre padres e hijos, que son la falta de reconocimiento al orden jerárquico. ¿Qué es esto? Bueno, en definitiva, el orden en la familia es muy claro. Los padres dan y los hijos reciben. Ese es el orden natural de las cosas. Cuando un hijo se coloca por encima de los padres, ya sea juzgándolos, sintiéndose superior, rechazándolos, ahí se genera una tensión. El hijo no puede florecer plenamente mientras no honre su origen y mientras no respete este orden, el orden del que vino después. En una familia, los padres son los grandes y los hijos son los pequeños. Cuando un hijo se rebela, desafía, menosprecia a sus padres, genera un conflicto interno que afecta su destino. Para avanzar, debe reconocer la jerarquía y recibir la vida con gratitud. Nosotros, yo compartí el día que hablamos, el capítulo en el que hablamos de la adopción, el capítulo en el que estuvo Marcelo hablando de la adopción, y compartí un texto de Bert Hellinger que lo voy a volver a compartir porque deja esto muy, muy claro. Es de tal elocuencia que nos ayuda a comprender esto de manera muy, muy clara. Dice así, esto fue en el contexto de una entrevista que le hicieron a Bert Hellinger, y él dice así: otra cosa que es importante con relación a eso que usted decía anteriormente acerca del odio hacia los padres. Un hijo que odia a los padres se castigará fuertemente, porque en la profundidad del alma jamás lo tolera. Es una infracción tal del orden que no resulta posible y es típicamente occidental. Yo, por ejemplo, entre los zulúes jamás vi que alguien hablara despectivamente de sus padres. Era impensable. Ellos todavía podían ver lo que significa recibir la vida de los padres. La Argelia.
¿Qué significa esto? Que nosotros jerárquicamente tenemos que respetar que nuestros padres son nuestros padres. Pero a veces nos ponemos en jueces, nos ponemos en esa cuestión en la cual nos subimos arriba de para juzgarlos, y esa falta de reconocimiento al orden jerárquico, esa falta hace que nosotros atentemos contra ese orden. Si nosotros lo vemos de otra forma de verlo es cuando uno llega a un trabajo y hay personas que hace muchos años que están en este trabajo. Nosotros podemos venir a un trabajo, ser los nuevos en ese trabajo, pero hay personas que hace 10, 20 años que están ahí. Nosotros, de manera natural, vamos a respetar, o generalmente se da, que respetamos ese orden de esa persona que está de antes. Es natural. Si lo pensamos de esta perspectiva, es un orden natural que se da. Esa persona está de antes. Entonces, esa persona frente a mí vino primero. Se le debe el respeto, porque hace 10 años está sosteniendo ahí lo que sea que esté sosteniendo. Entonces, cuando yo llego, que llego después, eh, tengo que ubicarme. Entonces, hay muchos hijos que frente a sus padres no se ubican. ¿Esto se entiende con este otro ejemplo, Alejandro? Se entiende y aparte se ve seguido como hijos, tomamos roles que no nos corresponden, ¿no? Son de los mayores. Lo que me gustaría saber es qué impacto tiene en el sistema cuando está ese desorden. Bueno, los impactos pueden ser muchos. Obviamente, el primer impacto es que es el tema de avanzar. ¿Cómo yo voy a poder avanzar si estoy haciendo las cosas al revés? Esto es inconsciente, ¿no? Lo hace sin querer, por eso lo estamos explicando. Es ponerme, la vida no me permite avanzar. Vamos a pensar en ejemplos, ¿no? En este caso busqué películas para tratar de ver películas o libros en los cuales nosotros podemos ver ejemplos. En El Rey Lear de Shakespeare, tenemos al rey que divide su reino entre sus hijas según cuánto lo amen. Entonces, las mayores lo adulan falsamente y reciben poder, mientras que Cordelia, que lo ama de verdad, es desterrada. Al final, Lear pierde todo y reconoce su error demasiado tarde, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Dónde está la alteración del orden? Este padre cede su lugar antes de tiempo. Y unas hijas que no respetan esta jerarquía generan caos y tragedia. Las que no respetan son las que lo adulan, porque en realidad se están poniendo por encima para tomar algo, que igual les va a corresponder por herencia. Por ejemplo, a ver otra película, La Sirenita. No sé si te acordás de La Sirenita. En La Sirenita teníamos a la Sirenita que era Ariel y su padre el rey Tritón. En esta película, Ariel desafía la autoridad de su padre para perseguir su sueño de vivir en el mundo humano. En su rebeldía se pone en peligro al hacer un pacto con Úrsula la mala. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Ariel cree que sabe más que su padre. Al creerse superior, acá viene el tema del orden, al creerse superior pone todo en peligro. Entonces pasa por alto el amor que el padre le tiene y su necesidad de cuidarlo. Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Acá tenemos, el conflicto es que tras la muerte del padre de Katniss, esta chica asume el rol de cabeza de familia y pierde su lugar como hija. Esto es muy, muy, muy común. Cuando un hijo toma la responsabilidad de los padres, pierde la ligereza de la infancia y se endurece emocionalmente. Entonces uno tiene que hacer lo que les corresponde. No está bueno jamás correrse del orden jerárquico. Cuando nosotros nos corremos del orden jerárquico, estamos poniendo en peligro muchas cosas. Zapatero tus zapatos, decía mi abuela. Tal cual, tal cual.
Un caso que puedo contar también es de un chico que su papá tenía una empresa, el padre se retira, el chico queda naturalmente en el lugar, pero su padre tenía como socio a un amigo de su vida y de alguna manera el padre le cede a este hijo, le dice que le cede bueno, las acciones, ¿no? Entonces el hijo en realidad dice que no, porque no quiere tener al amigo de su padre como socio, porque eso se hizo en otro tiempo y de alguna manera eso también, de alguna manera no solo pierde el orden jerárquico ahí con respecto a la relación de igualdad entre el socio del padre y el hijo, sino que este hijo tenía 2 hermanos más. Entonces, al tener 2 hermanos más, y que estaban en otra cosa y que no les interesaba, pero es lo mismo, jerárquicamente es yo tomo esto y frente a mis hermanos después, ¿cómo lo resuelvo? Entonces él, por suerte, dijo que no, que eso se tenía que resolver de otra manera. Iba a Así clase que, contigo. ¿eh? Iba a clase contigo. Sí, claro. Pero sin diferente hubiese sido si este hijo hubiese conocido a este otro señor por otro lado, no, o sea, ¿me explico? Y ahí establecían la relación. Y ahí establecían las relaciones de otra manera. De esta forma queda como que yo me pongo en el lugar de mi padre para ser el socio de ese señor y para a su vez, eh, había otro caso también interesante, también en el caso de una empresa, en un padre, 3 hijos, pero un padre con una confianza plena en uno de esos 3 hijos y lo pone a eso, se construye la empresa entre el padre y los 3 hijos, pero a uno de estos 3 hijos le da todo el peso y la responsabilidad. Este hijo tenía una profesión. El padre plena confianza en este hijo, pero ¿qué pasa? Lo pone a este hijo al mismo nivel que él y los otros 2 quedan como subordinados. Esto también es una alteración del orden, porque al hijo lo pone también al nivel del padre. El hijo está puesto al nivel del padre, el hijo que este padre elige como muy responsable, porque era profesional, papá, papá, papá. Entonces genera un conflicto entre esos 2 hermanos y este otro, que es el elegido del padre. Ahí también una alteración del orden. A veces son muy sutiles, pero están y generan efectos secundarios. Así estamos después. Así estamos. Muy bien. Seguimos. Adelante. Otra de las razones, otro de los tipos de conflictos que tenemos con nuestros padres son el rechazo a la vida que viene de los padres. Bueno, esta te diría que es el tema, este te diría que es el tema. ¿Por qué? Porque un hijo es 50% su mamá y 50% su papá. Si rechaza a uno de ellos, se está rechazando a sí mismo. Y esto lo tenemos que entender de atrás para adelante y de adelante para atrás. Esto lo debilita y lo va a llenar de conflictos internos que luego se van a proyectar en su relación con su padre, por supuesto, ¿no? Esto llena al hijo de conflictos internos. ¿Esto qué es la exclusión? ¿La exclusión de uno de los padres? Es el rechazo a uno de los padres. ¿Qué pasa? Nosotros acá tenemos que distinguir 2 cosas. A veces alguno de los padres es disfuncional en su rol y a veces el otro de los padres, solo a veces, se encarga de usar el hijo de bolsa de quejas de ese otro progenitor. Entonces el hijo en esa cuestión empieza por fidelidad al papá o a la mamá que se hace cargo, empieza a rechazar a su padre o a su mamá, el que no se hace cargo, que esto es lo que se da más habitualmente, generando así un rechazo de sí mismo. Entonces nosotros nos tenemos que poner en claro que somos la mitad padre y la mitad madre. Si yo rechazo a uno de mis padres, me voy a rechazar a mí mismo. No hay forma de que sea diferente. Para que yo esté en paz, debo aceptar mi origen sin juzgarlo.
mi origen sin juzgarlo. Yo soy la mitad que esa persona y la mitad de otra. En mi interior, estas dos personas tienen que ser respetadas por igual. Esto es lo que está claro, pero esto es de las cosas que más se ven. Impacto. ¿Cuál es el dolor que genera eso en la persona? El dolor que genera en la persona es un estado de inconsistencia permanente, porque es una fragmentación. Realmente es una fragmentación. Una de las películas, las que esto lo vemos claramente, es en El Rey León. Es lo que pasa entre Simba y Mufasa. Simba huye creyéndose culpable de la muerte de su padre. En el exilio, lo que hace en realidad es rechazar su linaje. Cuando él logra tomar fuerza, cuando Rafiki, ¿te acordás del mono que era como Chamán. el chamán, el mono chamán, le hace recordar en ese exilio, le hace recordar quién es, pero sobre todo le hace recordar a su padre. Y es esto lo que lo guía hacia su destino, porque Y es le da la ahí, fuerza, ¿no? exacto, es ahí donde él adquiere fuerza. Realmente que es ahí. Entonces uno no puede rechazar quién es. Y uno es lo que es, mi padre, mi madre y mi rol, perdón, mi clan paterno y mi clan materno. Uno no puede salirse de ese lugar, porque si no pierdo fuerza, realmente pierdo fuerza. Entonces, es así. En el caso de Harry Potter, por ejemplo, parece que Harry odia a los Dursley, siempre me complica este nombre, siendo parte de la familia. Lo que él debe entender es su historia para crecer. Entonces, no hay posibilidad de crecimiento sin la reconciliación con este origen que todos tenemos. Porque yo soy todos ellos. Realmente soy todos ellos. Entonces, si yo rechazo una parte de mí o rechazo una parte de mi familia, me estoy rechazando a mí. Es imposible. Seguimos. Lealtades invisibles al sistema familiar. Muchas veces los hijos cargan asuntos no resueltos de generaciones anteriores. Por ejemplo, pueden tomar cargas que no le corresponden o repetir destinos difíciles de algunas. Todo esto es por amor. Entonces esto genera conflictos que parecen no tener una causa clara. Entonces, los hijos pueden repetir destinos familiares por amor inconsciente a sus ancestros. Sanar implica reconocer la historia y elegir un camino propio. En la película El Padrino, el conflicto es que Michael no quería ser mafioso, pero termina repitiendo el destino de su padre. ¿Por qué? Igual, porque está ahí, una cosa lleva a la otra. Entonces, no siempre podemos hacer lo que queremos. A veces vamos, yo siempre digo, como en un río, y este río tiene ciertas características, y nosotros nos construimos en este río. Entonces, si nosotros no somos conscientes de nuestras raíces, podemos quedar atrapados en historias familiares sin darnos cuenta. Por eso es tan importante también conocer el árbol familiar y conocer las historias, las cosas que han vivido nuestros ancestros antes que nosotros. Pero una película que verdaderamente esto queda claro, para mí, una de las mejores películas infantiles que se ha hecho es la película de Coco. Que si no la vieron, hay que correr a ver la película Coco. ¿La viste, verdad, Alejandro? Vos sí la viste. Eso sí, un par de veces. Entonces acá tenemos a Miguel. ¿Qué es lo que pasa? La familia de Miguel prohíbe la música por un trauma del pasado. Entonces Miguel, sin saberlo, es leal a ese mandato hasta que descubre la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los secretos familiares generan bloqueos que pueden transmitirse de generación en generación, pero que además, más tarde o más temprano, siempre van a salir de alguna forma. No se puede ocultar lo que es. Como dice Bert Hellinger, la verdad se percibe por sus efectos. Entonces, en la película Coco queda muy claro porque lo que está prohibido
a Miguel, que no voy a contar mucho más, véanla, los que no la vieron, que es una película bellísima, y si la vieron, vuelvan a verla porque es de una belleza maravillosa, es eso. Entonces, lo que está oculto sale a la luz de las formas más increíbles. ¿Cómo estamos? Estamos bien de tiempo, nos da para... Estamos bien, nos dan unos minutos más. Bien, perfecto. Vamos con uno de los aspectos y después en todo caso seguimos en otro programa. Otro de los aspectos que nos generan conflictos con nuestros padres son las compensaciones por desequilibrios en el dar y el recibir. Esto también es bastante fácil de entender y bastante común. Si un padre ha dado demasiado o demasiado poco, el equilibrio se rompe. Un hijo que ha recibido demasiado puede sentirse en deuda y alejarse. Uno que ha recibido poco puede reclamar con rabia. En ambos casos, el amor no puede fluir, en uno por exceso y en uno por falta. Entonces el equilibrio entre el dar y el recibir es fundamental en todas las relaciones humanas. Cuando alguien ha recibido demasiado sin poder devolver o ha dado sin recibir a cambio, se va a generar una culpa o un resentimiento. En la familia, esto puede llevar a que los hijos se sientan que deban pagar una deuda invisible o que exigen demasiado a los demás. Hay personas que parecen insaciables. Realmente nada los conforma, no hay forma. Hay personas que están siempre endeudadas, siempre pagando, haciendo por lo haciendo, ta, 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 ta. Entonces ahí podemos ver un gran desequilibrio. Esto ya lo hemos hablado también en el tema de las parejas. Muchas veces se da esto en las parejas. Entonces, como no se mantiene un equilibrio, como está totalmente esto desfasado, no pueden durar. Que en este no va a dar, vamos a hacer uno donde, ¿cómo solucionamos estos desórdenes? Yo creo que en cualquier tipo de desorden y en cualquier tipo de situación, esto lo hemos venido comentando desde siempre en este podcast, la primera cuestión es observar qué es lo que está pasando. Yo no sé si vos has notado, pero hay en esto del desequilibrio, hay padres que dan tanto a sus hijos, que parece que los hijos se vuelven como endemoniados. ¿No has visto eso? Claro, pero uno lo ve de afuera y dice, pensar que los padres le dieron A, B, C y D, el abecedario completo, y qué hijo tan ingrato. Lo que pasa es que el hijo no puede resistir este exceso. Y esto se da muchísimo porque muchos padres que vienen de generaciones en las cuales el exceso estuvo al revés. El yin y el yang, para Sí. compensar. Entonces, ¿qué pasa? Estos padres muchas veces están dándole tanto a sus hijos porque ellos no tuvieron nada, entonces están resolviendo sus propios conflictos. En este dar se están sanando, pero en realidad para el hijo esto es un sofoco, entonces se vuelven hijos insoportables, la verdad. Hijos que parece que no les viene bien, no importa lo que hagan los padres por ellos, se ponen insoportables. Son hasta violentos con los padres. ¿Y esto por qué es? Y bueno, es por este gran exceso en el dar. Entonces no dejan que los hijos encuentren su propia fuerza y su propio equilibrio. Quizás para entender más esto también pueden observar el capítulo en el que hablamos del pan de la vergüenza, que ahí queda también bastante claro lo que significa el desequilibrio entre el dar y el recibir. Que en estos tiempos es moneda corriente. Entonces uno tiene que, para que la persona se fortalezca, tiene que aprender a hacer intercambios. Bueno, nos quedan 3 puntos más, pero los vamos a dejar para el próximo programa, vamos a hacer una parte 2. Bueno, en este caso yo no hablé de ninguna película, pero voy a hablar de una que creo que es bastante conocida y creo que se está por hacer otra versión, que se llama El diablo viste a la moda. El conflicto acá es que Andrea recibe muchísimas oportunidades de éxito profesional gracias a Miranda. Estos son los personajes más importantes. Pero el precio es altísimo. Sacrifica su vida personal y su integridad. Solo cuando reconoce
que no tiene por qué pagar ese costo se libera. Y aquí hay un claro desequilibrio entre el dar y el recibir. Cuando alguien da más de lo que recibe, se genera un desbalance que obviamente es destructivo, ¿no? Entonces eso. Bueno, no sé, Alejandro, si estos 4 puntos hoy quedaron claros y como para comprender. Y está bueno después, cuando vemos nosotros, capaz que hacer un resumen y ver Bueno, en cada uno qué cosas deberíamos hacer. excelente. Entonces vamos a hacer una cosa. En el próximo capítulo vamos a hablar de los 3 puntos que nos están faltando con respecto a conflictos entre padres e hijos y además vamos a dar ejemplos en cada caso de cómo podemos hacer una vez que nos damos cuenta para resolver estas situaciones. ¿Qué te parece? Me encantó. ¡Qué genial! Bueno, dantescos, nos vemos en el próximo programa. Abrazo grande, gente. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.